¿Se escuchan todo? Bueno. Aquí me están diciendo de YouTube que no se escucha. En el viajero sobre HD. Sí. Se oye el micrófono, ¿sabes? Ok, déjenme saber si se escucha ahora. Pues me acabo de poner el micrófono ahora. Se oye. Se escucha todo. Bueno, mi gente. Pues volveremos a decirle la noticia a la gente que no lo escuchó, lo que estuvimos hablando. ¿Qué le puedo decir? Bueno, así es, mi gente. Vamos a ver aquí lo que tenemos. Para el día de hoy estuvimos dándole unas cuantas noticias. Espero que se haya escuchado en YouTube. Si por favor me pueden ayudar a monitorear lo que esté pasando aquí, ¿verdad? Hablamos de que un conductor de Uber fue baleado en la pierna en Chicago. ¿Ok? Esta persona de 42 años estaba dejando unos pasajeros en North Lauderdale y mientras estaba parqueado, no se imaginó que una bala iba a venir, ¡puf!, iba a atravesar la puerta del conductor y se le iba a alojar en la pierna. El tipo se lo llevaron desangrándose para el hospital y está estable. Usted puede estar en una esquina en cualquier parte de Estados Unidos trabajando y de momento, ¡puf!, de la nada, una bala perdida. Tengan cuidado en la calle. También una conductora de 38 años fue baleada en el hombro. Y esto pasó en Filadelfia, en un intento de robo. Se le acercaron dos tigres en un lado oscuro, un sitio oscuro. ¿Y qué hacen ellos? Abre la puerta, can, 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 can. Dime. Le están diciendo, abre la puerta, pam, pam, pam. Abre la puerta. No, ella pisó acelerador, se fue y le dispararon. Y le dieron en un ojo. ¿Ok? Tengan cuidado porque la calle está fuerte. Todo lo que se está oyendo ahorita mismo es de carjacking, se está oyendo de robos, bueno, los atracos y de armas de fuego, arma blanca, ¿ok? En Hartford, Connecticut también, un conductor de Lyft fue robado y golpeado. No solamente lo robaron, lo golpearon también. Le llevaron su teléfono, le llevaron el vehículo también. El vehículo lo dejaron después por Albany Avenue. La policía dijo que los dos hombres armados lo atacaron y escaparon en su Nissan 2026. El vehículo fue encontrado luego en Waterbury. Fue en Albany Avenue donde lo agarraron. Y dejaron el vehículo para los lados de Waterbury. Ya tú sabes. Tenga cuidado en Filadelfia. Todos sabemos cómo es Philly. Tengan cuidado en Filadelfia cuando usted vaya a dejar los pasajeros, porque estos eran pasajeros del conductor, se bajaron y después al bajarse, cuando se estaban bajando, le hicieron esta trastada. Tengan cuidado. ¿Ok? En Miami, un conductor, una mujer fue acusada de atacar a un conductor de Uber con un termo metálico tipo Jerry, robarle el vehículo frente a un hotel. El incidente fue captado en videovigilancia y la sospechosa enfrentó cargos como carjacking, agresión agravada y arma mortal. ¿Ok? Así que la pasajera se molesta con el conductor de Uber. Es un nivel de paciencia cero que tenemos. La pasajera, por alguna razón, se molesta con el conductor de Uber. Me imagino que el conductor está manejando, la pasajera está abriendo y cerrando la jodida ventana, o está hablando por teléfono muy alto y a uno le molesta, lo que sea, o quiere estar apoyando la música, lo que sea.
conductor le llama la atención porque es mi carro y yo soy dueño de mi carro. La pasajera le responde para atrás, estoy pagando mi cuarto. Y ahí empezó el forcejeo y la vaina. Al punto que con un termo, tipo Yeti, de eso, ella le quitó un carro. Pues es un hombre mamita. Es un hombre bien mamita. De que a mí una mujer con un termo me va a quitar un carro. Bueno, eso fue lo que sucedió. Un conductor de Uber fue herido en la pierna durante una serie de tiroteos en la carretera cerca de Kansas City, otro más. Mientras transportaba fanáticos hacia un partido del Mundial, las autoridades buscaban a un sospechoso armado y peligroso. El FBI ofreció recompensa por información. Hasta el FBI está envuelto en Hawái. Ya tú sabes. Eso pasó en un evento. Tú sabes que se van a meter todo el mundo ahí por seguridad y vaina, porque es el mundial, eso es algo que deja dinero. Y básicamente, mi gente, esas son las noticias que tenemos hoy. Balazo, golpear, robo de carro. Y usted todavía piensa que usted está en un modelo de negocio seguro. Bueno, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar para unirnos y trabajar juntos. ¿Hasta dónde? Dice, viajero, ¿por qué le están tirando tanto a Uber usted? Dibujo 503. No sé, hermano, ¿será porque Uber ha seguido bajando los precios? ¿Será porque Uber tiene menos responsabilidad hoy en día con los conductores, que son los que le hacen la plata? ¿Será porque Uber hoy en día se lava las manos cuando tú tienes un accidente? ¿Será porque Uber hoy en día le tira toda la responsabilidad al conductor cuando el pasajero miente en un reporte? Bueno, hermano, si tú eres conductor de Uber, no sé, pero si tú eres conductor de Uber, usted tiene que entender que esto le va a afectar a usted. Tú puedes decir eso, que aquí nadie lo tiene que hacer a la fuerza, pero si tú eres conductor de Uber, créeme, te veré pronto tirándome. Óyeme, tú no estás exento. Tú sabes lo fácil que es dañarle la cuenta a un conductor de Uber. Lo fácil que es. En 2 minutos. En 2 minutos se le daña la cuenta. 2 minutos. 2 minutos. Dame tu número de teléfono. Hago una cuenta. Ya no tienes cuenta. Solamente con usar el número de teléfono tuyo. ¿Tú crees que eso es justo? Yo no creo que eso sea justo, hermano. Cuenta duplicada. Di que porque tiene el mismo número de teléfono. ¿Tú crees que eso es justo? Y que tú no puedas reclamar nada. Yo abogo por los conductores que no pueden hacer nada. Porque el que está trabajando dice, no, yo por lo menos estoy trabajando y tengo 5 estrellas. Hermano, le voy a decir una cosa, voy para allá. Le voy a decir una cosa. Uno de los conductores más fuertes que hay en la plataforma lo sacaron este año y me tiró a mí. Uno de los más fuertes, 37,000 viajes en su correa. Hermanito. Un tipo que se estaba buscando 200 y pico al año. Y Uber lo bloquea por un reporte del 2024, hermano. ¿Tú entiendes a dónde yo voy? Que tú no estás a salvo de nada. En el momento que te quieren sacar, te sacan. No tiene ningún tipo de derecho, bro. Entonces, ¿qué pasa? Al coger ese reporte del 2024, se lo pasan a Samba
y a checkers y a high right y que hace Lyft, ¡pum!, lo bloquea también. Un conductor que todos ustedes lo conocen, 37,000 viajes, 5 estrellas. Óyeme, haciendo de 250 a 250,000 al año, porque lo subió. No tiene nada. Dice por ahí, hoy te vas de una compañía y mañana están dos en tu puesto, así mismo, viejo. Pero que muchas personas, dibujo, lo que yo quiero decir es que muchas personas han tomado Uber como si fuera su negocio, y Uber no es tu negocio. Uber no es tu negocio. ¿Entendí? Bueno, Uber solamente un escalón. ¿Entiendes? Este es mi negocio. Lo que yo hago aquí es mi negocio. ¿Ok? Aquí yo tengo gente que está trabajando para mí, para una visión que yo tengo. Este es mi negocio. Estas 4 paredes y este techo es mi negocio, lo que yo hago y lo que me genera plata. Pero Uber, en cualquier momento, mira, es como que tú estás viviendo con un primo así mismo. Y un día el primo te dice, yo no quiero más dinero tuyo, yo quiero que tú te vayas. Dice por aquí, es así mi negocio, es la app mía. Dice por ahí un muchacho, ¿qué? Antes digo que le preguntaron si usted puede trabajar para pelar con Uber Eats. Si se puede trabajar para apelar con Uber Eats. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te sucedió? Dime, estamos aquí. Yo te dejo saber. Si se puede hacer o no se puede hacer. ¿Fue por la aceptación? ¿Fue por las cancelaciones? ¿Fue por ¿cómo es el otro? ¿Cómo que le dicen? Está la aceptación, están las cancelaciones y el otro es de que si el cliente estaba a gusto, ¿cómo es la vaina? Déjame ver, Uber. Satisfacción. ¿Ok? Satisfacción. Entonces, ¿sabes lo que es esa vaina? Mira los números míos. Cancelación. Miren aquí. Esos eran los números míos. ¿Usted cree que yo me iba a volver loco? Que trabajando como un loco. Delivery satisfacción 95%. Si bajaste de 85, va para afuera. Yo hice un video de esto ayer, antes de ayer. El Star Rating 4.99. Óyeme, cada vez que lo subía a 5 y montaba uno de los quemaditos míos, tú sabías que eso iba para abajo. Llegué a 4.98 una vez, en un verano, porque eso era puro, ya tú sabes, de mi color, que se me montaban. Aceptación, 28%. Más de 3 veces llegué a tener mi aceptación en 1%. De 100 viajes cogía uno. Dime. Sí, está bien. Cancelaciones, 1%. Yo cancelaba muy poco viaje. Solamente, bueno, había maneras de cancelar también, pero yo solamente cancelaba los viajes cuando ya yo veía que era algo extremo. Cuando era algo muy, muy extremo, dice, le daré tu número, dale. Dale, óyeme, puedes visitar riderestore.usa.com. Ahí pasa por todo el proceso y se le hace la evaluación y se le dice si se puede trabajar o no se puede trabajar. Ahora, quiero que sepan que los casos que estamos trabajando ahora mismo, en este momento, son casos de background check.
los casos de background check. Si usted va a Right Restore USA, yo tengo que corregir algo ahí, porque hay casos que lo hemos movido a otro tipo de nivel. ¿Por qué? Porque ellos están negados. Entonces son casos que requieren de mucho tiempo para trabajarse. Documentos rechazados, background check, safety hold, ¿qué más? Bueno, básicamente esos son los que estamos trabajando, que tienen que ver con el background check, todo esos tipos de situaciones. Ahora, revisión de fraude. Atienda esto, porque esto se puso feo. Cuenta duplicada. Identidad, review de identidad. Manejo inseguro. Reporte de seguridad. Verificación facial. Identidad falsa confirmada. Fraude comprobado. Compra y venta de cuenta. Documentos falsificados intencionalmente. Actividad criminal comprobada. Son casos que no estamos trabajando. Hacemos la evaluación. Si necesita una asesoría, se hace, pero no damos el paquete de seguimiento, que es el que busca todo el mundo que me tira. Porque ahí ya tengo personas que se dedican a escribir la Uber todo el tiempo por ti. ¿Ok? Es muy difícil para ti como conductor estar escribiendo la Uber todos los días. Muy difícil. Entonces, ¿cómo tú recuperas tu cuenta? Con persistencia. Vayan a cualquier blog, cualquier lugar a buscar información. ¿Cómo yo recuperé mi cuenta? Y le van a decir, en la mayoría de los casos, escribiéndole mucho, hasta que alguien con un corazón vio mi caso y decidió ayudarme. Porque todo el mundo se hace, que no ve nada. Tú haces una mala apelación y ahí es que empieza el desastre. Porque hacer una mala apelación implica que tú no llevas ningún tipo de prueba. ¿Qué prueba va a llevar tú de un manejo inseguro? Como yo le estaba diciendo a un cliente. ¿Qué prueba le llevas tú a Uber de un manejo inseguro? Bueno, mi historial de manejo dice que yo no tengo ticket, no tengo speeding ticket, no tengo nada de eso. Mi historial de manejo, míralo ahí, Uber, de 7 años, sácalo de 7 años, si tú sabes que tú estás clean car fast. 7 años, no he tenido un ticket de speeding. No, Uber dice, no, lo que pasa es que nosotros monitoreamos tu velocidad y tú frenas mucho, tú aceleras mucho, has estado en zonas escolares manejando rápido. Mira qué desgraciados son. Tú le estás enseñando que tú no tienes un solo ticket, pero no. Ellos se basan en la información que tú mismo le estás dando a ellos. Tú le estás dando esa información en tu celular porque tú aprobaste que sí, yo voy a utilizar la vaina esta que mide mi velocidad y que me da el score de cómo yo manejo. Lo mismo hacen con los seguros y ahora lo hace Uber. El problema es no saber otro trabajo más que tasear. Está bien claro, digo. Eso es como vivir arrimado. Dicen por aquí, viajero, no le pare a eso, no vale, no vale para que pierda su tiempo hablando mierda de Uber. Bueno, hermanito. Tú sabes que yo entiendo que quizás para ti ser una persona que quizás tú tienes tu vida hecha. Vamos a ponerlo así. Tú quizás tienes tu vida hecha, tienes tu par de chelitos guardados y tú entiendes que tú te vale madre todo el mundo. Tú vives en Júpiter o en Marte. A ti nada te afecta.
Y no te importa lo que pase en la industria con ninguno de los conductores. ¿Entiendes? Yo no estoy hablando ahora de Uber. Yo me he parado también en reuniones a hablar sobre eso. Yo he viajado para hablar sobre eso. ¿Entiendes? Abogando por los conductores. Por 1,200 conductores que tengo en los grupos míos. ¿Y qué yo busco? Nada a cambio. Que sea justo. Que el día de mañana, si a mí me da la gana de volver a regresar a Uber, yo entienda que es algo que vale la pena y que no sea como cuando yo me fui, que dije, ya esto se acabó. Aquí lo que hay es problema para el conductor. No sé, si tú haces Uber, déjame decirte algo que va a pasar. Ayer yo estaba hablando de varias compañías que están invirtiendo en robotaxi. Amazon viene ahora con 100 vehículos por semana para la calle que van a estar produciendo de robotaxi. 100 vehículos con la compañía hermana de ellos que ellos crearon. Esa es una. Está Tesla. Estamos hablando dos. Está Uber, son tres. Está InDrive. Está Suits, son cuatro. Y eso nomás son cuatro. Hay muchas más que yo ni siquiera conozco. Se le está dando la entrada a los taxistas, a los que vinieron ustedes a reemplazar. Se le está dando la entrada a la plataforma para que trabajen. Entiéndase esto. Los taxistas que fueron sacados, ¿verdad? De poder trabajar con Uber, ¿verdad? Taxista amarillo. Ahora se le abrió la puerta en Boston. Estaban en New York, ahora lo hicieron en Boston. Para que usted pida un taxi y le llegue un taxi amarillo, más competencia. Si usted estaba pensando que las cosas se estaban poniendo un poquito incómodas, ahora usted va a tener más competencia. Los taxis, los robotaxis de Waymo, que es otra compañía que no mencioné, generan 500,000 de viajes. Hace 71,000 viajes diarios, 3,900 a 4,000 carros que ellos tienen. Generan, asisten a 71,000 viajes diarios. Y generan más de 500,000 de viajes a la semana. Waymo nada más, son 2 millones de viajes que cubren. Imagínate cuando empiecen a meter los taxistas que estaban fuera. Y cuando vengan entonces las otras compañías con sus otras ofertas. ¿Usted piensa todavía que el taxeo, usted piensa todavía que el rideshare es lo que le va a ayudar a usted a salir adelante? Dígame, usted que está pagando ese mortgage, que usted se metió en ese mortgage porque usted estaba metiéndose $3,000 a la semana. Usted sabe ahora cuánto usted dura para hacer los $3,000. A menos que usted no sea un conductor black, que esté haciendo black. Porque yo conozco los números de los black. Porque gracias a Dios, aunque no soy black, tengo muchos amigos que son black en New Jersey y conozco los números de black en New Jersey. ¿Ok? Todo el mundo va a ir escalando, todo el que pueda va a ir escalando hacia arriba. Porque el UberX, el Uber Comfort y el Uber XL prácticamente van a ser exterminados con entrada de taxistas a la plataforma y entrada de vehículos autónomos, no solamente de una compañía, de varias compañías. Lo que es el UberX, el Comfort y probablemente el XL.
van a recibir un golpe durísimo. Analícelo, ¿sí o no? Si como estamos ahora mismo, que solamente son conductores los que están, usted antes llegaba el miércoles, yo antes llegaba el miércoles y ya yo tenía 1.200, 1.300 pesos hechos. Metiéndole duro desde el lunes. Trabajando 16 horas el lunes, 16 horas el martes, y ya el miércoles trabajaba en la noche. ¿Usted no se acuerda de esos días? ¿Se le olvidó esos días? Y no estoy hablando de los bonos de 400 y 500 y 600. Te estoy hablando que tú salías a trabajar, a meter horas y tú sacabas tu cuarto. En 3 días ya tú tenías 1.000 pesos, 1.200. Y yo estoy viendo tigres que están diciendo, no, que me busqué 1.500 esta semana. Y yo creo que ellos se sienten como que eso fue perfecto. Dígame si es verdad o no. Si cuando usted se metió a trabajar en Uber, no fue porque una gente le dijeron, no, pero yo estoy haciendo tanto. Y usted dijo, pero me voy a meter también. Porque yo me metí a Uber trabajando en una oficina. Yo estaba sentado en una oficina trabajando. Cuando yo me metí a Uber. Yo estaba reclutando personal. Cuando yo me metí a Uber. Y me metí a Uber porque tenía el enlace de afiliado. Yo afilié pila de gente a Uber. Y después dije, se ve como que un trabajo que uno puede estar tranquilo, porque tenía mucho estrés en mi trabajo. Muchos años trabajando en esa industria y tenía mucho estrés. Y dije, déjame irme a trabajar para eso. Y me fui a trabajar. Usted sabe que yo reclutaba a la gente de Uber, los conductores, y yo iba y me sentaba en el Dunkin' Donuts con ellos a explicarles para que completaran los 100 viajes y toda la vaina. Yo hacía eso. Normal. Dicen por aquí, ese fue el problema, que nunca lo agarró como un trabajo convencional. Ya el aeropuerto no sirve, toca duro para hacer 400 diarios, ahora está complicado. Bueno, ahí tenemos la otra cara de la moneda, dibujo, ¿entiendes? Dibujo está optimista de que sí, que el conductor es el que ha fallado, que la plataforma hay que dejarla como está, que todo también. Y por aquí tengo el otro lado de la moneda, que en el aeropuerto no se están haciendo ni 400 ya al día. Tú tienes los tacitas amarillos. Miren esto, usted tiene los tacitas amarillos que están ahí en el aeropuerto. Cuando tú sales, no sé cuándo fue la última vez que usted viajó, pero yo el año pasado creo que viajé, fueron 5 o 6 veces en avión. El año pasado. Pero cuando usted sale del aeropuerto, lo primero que usted ve es el stand del taxi amarillo. Obviamente, usted tiene su stand de Uber en su mano. Pero lo primero que tú ves que te aborda es el estante del taxi amarillo. Es lo primero. Y tan pronto tú sales afuera, óyeme, tú saliste, recogiste tu maleta, saliste, ahí está el estante de los taxis amarillos. Ahí mismo tú sales y ahí está la fila de taxi amarillo. Súper cómodo y rápido para que te vaya. Pero caro. Más caro que Uber. Ahora, tú coges el Uber, ahora tú tienes que irte, subir al puente, subir el puente en el terminal C, o si está en el A, sale abajo, si está en el B, lo mismo. Coge tu ascensor, baja, no coges tu escalera eléctrica por el Dunkin' Donuts, abajo, baja, sale. Pero el taxi lo tienen a un paso, el taxi amarillo. Ellos modificaron eso. Y yo creo que es también para empujar más
a que el taxi amarillo tenga más salida. Que la gente no diga, no voy a ir para allá arriba o no voy a bajar, voy a coger mi taxi amarillo ahí mismo. Obvio, con la terminal C, con el nuevo pick-up, la gente se pierde y ya prefiere agarrar el taxi en vez de caminar con todas las maletas. Son cosas que poco a poco uno va cayendo en eso. No, pero que ellos tan... ¿Usted sabe cuánto le cuesta a un conductor de eso alquilar un vehículo ahí? Son $67 al día que paga un conductor de eso por un carro de eso. $67. Y hacen el turno de 12 horas ahí. Usted ve que ellos llegan, se sientan y esperan. Llegan, se sientan y esperan. Luis Guillermo, ¿cómo estamos? Tenemos a Jay Torres también. Pueden interactuar con la gente que va entrando, saluden y vaina. Ustedes saben. Sí, sí, sí. Entonces, mi gente, vuelvo y digo, para mí conductores, la gente que de verdad en algún momento pensó que Uber estaba ahí para hacer la solución de muchos problemas a largo plazo, no es necesariamente eso. Uber ahora mismo está siendo demandado, demandado no, Uber está demandando a la ciudad de Nueva York en este momento porque en 2 días entra una propuesta que había empujado el señor Mandani, que beneficia a los conductores TLC y también a los conductores de Uber, ¿ok? Porque él le prometió eso, porque usted sabe que mucha de esa gente son de allá, de los que se turban, ¿verdad? Entonces, esas son gente de él. Dice, 10 años haciendo esto y no sé qué es un día bueno ni un día malo. ¿Y qué tipo de viaje tú haces? ¿Qué tipo de vehículo tú tienes para hacer Uber? Dice Dibujo que él no sabe ni lo que es un día bueno ni lo que es un día malo. Es una burla. No sé de qué habla. No, te digo que el hombre vive en Marte. Él vive en Marte. En 2018. No, 2018 nada. La vaina es que las 5 noticias, oye, él dice que hace UberX. Eso es embuste tuyo. Tú lo que te enchelcha. Oye, tú te enchelcha. Porque si tú estás haciendo UberX, eso es mentira. Usted tiene a lo mejor usted tiene un negocio o algo, usted es dueño de negocio o algo y está ahí corriendo la máquina o algo. No, Dibujo no. Ya no lo voy a creer, no. Yo le estaba creyendo, pero ya no lo voy a creer. Dice que hace X. ¿Y qué gente mantiene una casa con X? Haciendo X. Sean honestos conmigo. Dime. Por eso que yo me río de ustedes. Pero búscame allá Dibujo. Yo quiero saber ahora quién es Dibujo. Búscame ahí. Vamos a hacer una. Él tiene la cuenta privada ya, verá. Porque se alegran. Pero ve acá, Dibujo, mira. Usted es cubano. Ya ver. Búscalo en Google. Vamos a hacerle en inteligencia. Búscalo en Google Fotos. Vamos a hacerle en inteligencia, Dibujo. Dibujo 503. Vamos a hacerle la inteligencia. Porque que no, ¿cómo que usted hace X, hermano? No. Eso es buste suyo. Eso es buste suyo. Usted no hace URX. No. Frank, ¿qué es lo que? Dice Dibujo que él hace 400 diarios y no ha visto un día bueno ni malo con X. Dice porque se alegran cuando hacen 400. Ah, bueno. Yo, gracias a Dios, no he bajado de 100 diarios.
Si yo bajo de 100 dibujos, ahí yo tengo problemas. Pero yo con 100 diarios lo tengo. Yo no necesito más de 100 diarios. ¿Qué es lo que es, Frank? Dibujo está burlado. Dibujo es dueño de algún restaurante o dueño de alguna vaina y él está muerto de la risa. Hombre malo ese. Hombre burlado de los conductores. No, no, hombre que lo tiene hasta privado. Mira, vamos a mandar un par de esos perfiles que tenemos de mujeres que le tiren para ver si le añade a una. Dice dibujo, disciplina, 100%. Hermano, cuando pueda, chequea el mensaje que te envié. Ok, Amaury, lo chequeo tan pronto termine aquí. Yo quería a Genaro, diablo, mano. Eso es triste, oíste. Eso es triste, pero son vainas que pasan. Son vainas que pasan. Ahora tú tienes que ver el nuevo Genaro. Dije Genaro Apartment. Ese está mejor que Genaro. Porque ese es mío ahora. Genaro era de la. Genaro era del banco. Ahora, el otro, ese va a ser mío. Todavía del banco. Todavía el banco. Me quedan como 2 años. Cuando yo salga de mi apartamento, mira. Para el próximo, vamos. Hey, señores, hablando de vehículos y todo, me dicen por aquí, pero tú estás perdido, Raúl. No, perdido no. Yo estoy aquí. Recuerden que tengo los grupos de WhatsApp también. Tenemos estos vehículos. Estamos trabajando junto con Círculo Auto. Miren este vehículo que tenemos aquí. Chequen esto. Honda Pilot versión Touring, 390,000 de inicial. Somos representantes autorizados de Círculo Auto aquí en República Dominicana. Este vehículo está por 1,190,000 disponibles si lo quieres pagar a cachirulo. Tenemos también financiamiento disponible si usted quiere. Háblanos al 908-220-4310 y estaremos enviándote toda la información de este vehículo. Ya se vivo, Mira. Escucha esto. Viene vampiro, viene super crazy, que yo soy más crazy que él. Así que date la vuelta. Oye, qué volá, dibujo. Qué volá. Le hicimos una inteligencia. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Él hace lucha libre, Él es de lucha libre. Dame esta vaina. ¿Qué es lo que tú haces, dibujo? Espérate. Se fue, loco, esto. Oh, pero es que él hace lucha libre en Pensilvania. Él es luchador de lucha libre. Es dibujo. Lucha libre mexicana. Pero ven acá. Pero tú eres el que lleva eso al patio. Yo estoy jodiendo contigo. Pero tú eres el que lleva a esa gente para el patio, que hacen eso. En el patio, que hacen la lucha libre en el patio. El patio restaurante ahí en. ¿El patio qué se llama? Que está ahí en Elizabeth. Ok, Amaury. Él sabe, está riendo. Ya le hicimos la inteligencia. Óyeme, todo el mundo tiene un rastro aquí digital. Todo el mundo tiene un rastro digital aquí en este mundo. Oye, no hay manera. No hay manera. Tú eres el que lleva las peleas ahí en. No el patio, ¿cómo que se llama? Eso estaba cerca de mi casa. Esos son, oye, yo soy fanático de la lucha libre. A mí me gusta eso. Viajero, me voy, cuídate. Oye, pero no te vayas, ¿qué? Hermano, un abrazo, muchas gracias por compartir aquí un ratico. Se le agradece. Señores, tenemos más vehículos aquí disponibles. Vamos a poner estos vehículos que tenemos para que seguimos con. Bueno, para los amantes de los Jeeps, tenemos este Jeep Wrangler 2020 blanco. Si te interesa, 908-220-4310.
Inicial son 510,000 pesos si te interesa este vehículo. Somos representantes de Círculo Auto en República Dominicana, así que puedes comunicarte con nosotros al 908-220-4310. Bueno, esta Toyota 4Runner Limited 2012, 24,300 es el costo. Si quieren más información sobre inicial, sobre financiamiento, lo tenemos todo disponible junto a más fotos detalladas de este vehículo. Así que ya sabes, puedes comunicarte conmigo al 908-220-4310 o con la gente amiga de Círculo Auto RD y le dices que el viajero te envió por allá. Así que ya sabes, si quieres más información. Tenemos aquí, quiero que me sigan al Circo de la Mañana. Aquí tenemos nuestro pan. Diablo, que lo encontramos por donde quiera. Es una inteligencia que le hacemos aquí a la gente, del diablo, toma. Ey, pero vamos a poner una vaina aquí de detective, de chequear gente y vaina. Miren este otro carro. Toyota Camry 2023 SE. Este vehículo te lo puedes llevar con 390,000 pesos de inicial. Si te interesa, háblame al 908-220-4310 para darte toda la información sobre este vehículo, o puedes hablar con nuestros amigos de Círculo Auto RD también. Nuevo vehículo disponible para todos ustedes, Hilux 2013 mecánica, 1,250,000 es el precio para este vehículo. Si te interesa, tenemos fotos, tenemos información sobre él. Comunícate con nosotros al 908-220-4310 o contacta a la gente de Círculo Auto RD, dile que el viajero te envió para que puedas obtener toda la información acerca de este vehículo. Nuevo vehículo. Señores, tenemos una gran cantidad de vehículos disponibles. Vaya a Viajero, soy Viajero Auto HD, ¿ok? Viajero Auto HD. Esa es mi página creada específicamente para ventas de vehículos. Ahí usted va a ver todos los vehículos que estamos subiendo, que están disponibles para la compra, ¿ok? Así que vaya y visítalo, estamos ahí en Instagram. Y tenemos más vehículos que mostrarles, pero nos vamos en este momento. De verdad que muchas gracias a las personas que compartieron aquí en el live. Tú sabes, todo el mundo tiene sus diferencias, sus cosas, pero yo cuando empecé el año, yo hice una resolución que yo dije, jamás vuelvo a tomar a nadie en serio en redes sociales y me voy a ocupar de una sola cosa, de hacer cuarto. Y si usted quiere hacer cuarto, entonces usted tiene que entrar a Ocean y probar su suerte. Usted me tira 908-220-4310 y me dice, Raúl, pásame el enlace de Ocean que voy a chequear qué es lo que. ¿Ok? Así que ya lo saben. Se me cuida mucho, Entren al grupo de la familia en Instagram, que tenemos ahí el canal. Tenemos canales también en todos los lados, en Facebook, en Telegram. Tenemos donde quiera. Usted busca Viajero Soy HD o Soy Raúl Aragón y le van a salir toda mi vaina por todos lados. Yo creo que de las personas que tienen un rastro digital hoy en día, yo soy uno de los que tiene más, porque tengo website, tengo todo tipo de vainas. Vayan a sdomi.com y ustedes van a ver, cada vez que usted entra a sdomi.com, usted va a ver un website mío diferente, diferentes cosas que yo estoy haciendo, que hago dinero. ¿Ok? Dios le bendiga a todos, mi gente de TikTok. Nos vemos en el próximo video. Y nos vamos a despedir de nuestra gente aquí de Facebook y YouTube y también Instagram. Muchas gracias por su colaboración, gracias por estar por aquí y nos vemos en el próximo video. Cuídense en la calle, ¿ok? Bye bye.
Honda Pilot versión Touring, 390,000 de inicial. Somos representantes autorizados de Círculo Auto aquí en República Dominicana. Este vehículo está por 1.190.000 disponibles si lo quieres pagar a cachirulo. Tenemos también financiamiento disponible si usted quiere. Háblanos al 908-220-4310